Dejé el vaso de agua en la encimera de la cocina y di vueltas a la botellita ámbar. Mi hijo me la había dado la noche anterior, con una sonrisa tan tranquilizadora, palabras casi tiernas. Estas vitaminas te harán más joven, mamá, más fuerte. Me lo agradecerás. Por un momento le creí. Quise creerle. A los 68 años, el espejo no miente como los niños. Había aprendido a vivir con canas en el pelo y rigidez en las rodillas. Pero la idea de que me viera frágil, marchita, me dejó un nudo en el pecho. Este es solo el comienzo de mi historia, en Carolina del Norte. Dime desde dónde me estás mirando. Giré la tapa, vertí 2 pastillas en la palma de mi mano y percibí un olor extraño. No medicinal, no limpio. Algo amargo. Algo raro. Mi confianza vaciló en ese instante, pero las palabras de mi hijo resonaron con más fuerza. Las tragué de todos modos, sin saber que ese momento lo cambiaría todo. Así que veamos qué pasó después de tragarme esas 2 primeras pastillas. En ese momento, me convencí de que no eran más que vitaminas. Al fin y al cabo, era mi hijo. Una madre quiere creer que su hijo se preocupa por ella, incluso cuando algo en su interior le dice lo contrario. La primera semana no me fijé mucho. Mis mañanas eran iguales. Café en la mesa, la luz del sol derramándose sobre el suelo de linóleo, el suave zumbido de las cigarras afuera. Pero todas las noches, él llamaba. No para preguntarme cómo me había ido el día ni para ver cómo me sentía de ánimo, sino para comprobar si había tomado mi dosis. Su voz denotaba una preocupación practicada, una que me hacía sentir observada y despedida a la vez. Me recordó a cuando era niño, y yo me paraba junto a él en el lavabo, asegurándome de que se cepillara los dientes. En aquel entonces, sus pequeños hombros se encorvaban con fastidio, apretando la mandíbula ante mis recordatorios. Ahora los papeles se habían invertido. Yo era quien estaba bajo supervisión. Me dije a mí misma que era amor. Eso es lo que hacen las madres, ¿no? Justificamos, disculpamos, transformamos la preocupación en devoción porque la alternativa, admitir la negligencia o el control, es demasiado dolorosa. Pero hubo momentos que me inquietaron. Una vez, cuando le pregunté por qué necesitaba tantas botellas, por qué cada semana aparecía un paquete nuevo en mi porche, me ignoró. Así es más barato, mamá. No te preocupes. Luego cambió rápidamente de tema y habló de mi tarjeta bancaria, diciendo que él se encargaría de los pagos porque así era más fácil. Quería discutir, pero el cansancio que se había apoderado de mi cuerpo me impidió hacerme callar. Era extraño. En lugar de sentirme más joven o más fuerte, empecé a sentirme más pesado, más lento. Las pastillas me dejaron un regusto a tiza en la garganta y después de un rato, ni siquiera el café pudo quitármelo. Por la noche, me sentaba junto a la ventana y miraba los pinos meciéndose, con la brisa de Carolina, preguntándome si me estaba perdiendo. Mis manos, que antes habían trabajado largas horas en la biblioteca de la escuela, ahora temblaban al sostener un bolígrafo. Lo atribuía a la edad, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Algo en la insistencia de mi hijo, en la forma en que nunca me miraba a los ojos cuando me daba esas botellas, me carcomía. Una tarde, me vi reflejada en el espejo del baño. Mi piel se veía cetrina, sin renovarse. Mi cabello parecía más fino. Las arrugas de mi rostro se habían profundizado, y el brillo de mis ojos, el que solía ver incluso en mis peores días, se había apagado. Apreté las palmas de las manos contra el lavabo para tranquilizarme y susurré. Esto no es juventud, esto es algo más. Cuando se lo mencioné, esperando que lo tranquilizara, frunció el ceño como si fuera una molestia. Te lo estás imaginando, mamá. Sigue adelante. No lo hagas más difícil de lo que ya es. ¿Más difícil que qué?
quise preguntar. ¿Más difícil para mí o para él? Pero me quedé callada. Esa es la verdad más cruel de la maternidad. El silencio a menudo parece más seguro que la confrontación, sobre todo cuando ésta puede revelar lo poco que importas a los ojos de tu propio hijo. Solo cuando mi vecina, la señora Wallace, pasó por mi casa una mañana, sentí que la niebla se disipaba, aunque fuera brevemente. Era viuda, unos años mayor que yo, con una mirada penetrante y una dulzura que emanaba de haber sobrevivido a tantas cosas. Mientras se servía el té en la mesa de mi cocina, vio la botella cerca de la estufa. La cogió, mirando la etiqueta con los ojos entrecerrados. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó. «Mi hijo», dije. «Dice que me mantendrán joven». Su rostro se endureció. «Cariño, esto no son vitaminas. Son suplementos. Una dosis alta. Demasiado para alguien de tu edad. Con razón te ves cansada». Sus palabras me calaron como piedras en el agua. Quise defenderlo, decirle que él sabía más, que me cuidaba. Pero solo pude mirar fijamente esa botellita, la que con tanta confianza había depositado en mi cuerpo. Esa noche me quedé en la cama mirando al techo, escuchando los crujidos de la casa. El aire estaba cargado del calor del verano, y el leve zumbido del ventilador no calmaba la inquietud que sentía en el pecho. Pensé en los años que pasé criándolo, las rodillas raspadas, los proyectos escolares, las noches que me desvelé esperando a que volviera sano y salvo a casa. Y ahora, aquí estaba yo, tomando pastillas que me dejaban exhausta mientras él me administraba la cuenta bancaria. La traición no llegó de golpe. Fue entrando poco a poco, como un grifo que gotea, hasta que solo pude oír el goteo. Aún así, no estaba lista para enfrentarlo. Todavía no. Necesitaba pruebas. Necesitaba creer que mi inquietud no era solo la paranoia de una mujer mayor. Así que guardé la botella, fuera de la vista, y decidí esperar. Observar. Recoger los pedazos hasta que ya no pudiera negar la imagen que pintaban. Y mientras me dejaba llevar por un sueño intranquilo, sentí los primeros indicios de algo que no había sentido en años. Determinación. Un fuego silencioso y tenaz en mi pecho que susurraba: «No eres tan impotente como él cree». A la mañana siguiente de haber decidido esconder la botella, me desperté con una extraña sensación de alerta. No la que da el descanso, sino la que surge cuando llevas un secreto. Mi hijo no llamó enseguida, lo que me dio tiempo para pensar en algo discreto. Lo observaría, lo escucharía con más atención e intentaría comprender qué quería realmente de mí. Cuando me llamó más tarde esa noche, su voz tenía su habitual tono enérgico. «¿Tomaste la dosis de hoy?», preguntó antes de nada. Ni un hola, ni una pregunta sobre mi día. Solo las pastillas. Mentí. Sí. El silencio al otro lado era revelador. Parecía satisfecho, casi aliviado, antes de pasar rápidamente a lo que parecía una rutina ensayada. Me preguntó si había llegado mi tarjeta bancaria y luego me recordó que tendría que encargarse de mis pagos porque era más fácil. Le dije que no había recibido nada nuevo, lo cual era cierto. Lo que no le dije fue que ya había revisado el saldo de mi cuenta esa mañana y había notado varios cargos desconocidos. No eran enormes, 40 por aquí, 60 por allá, pero sumaban. Cada cargo provenía de una empresa de suplementos de la que nunca había oído hablar. Se me encogió el estómago al revisar la lista. No se trataba de vitaminas, se trataba de dinero. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi silla junto a la ventana, con el suave zumbido de los grillos afuera, mezclándose con el ritmo constante de mi corazón. Pensé en todas las veces que me había sacrificado por él,
los trabajos de medio tiempo que acepté después de que su padre se fuera, las noches que trabajé hasta tarde en la biblioteca para que él pudiera tener tacos de fútbol, o la calculadora adecuada para la clase de matemáticas. Él había crecido conociendo mis sacrificios, pero ahí estaba, tratándome como una cuenta que administrar, en lugar de una madre a la que cuidar. A la mañana siguiente, la señora Wallace volvió a visitarme con pan de plátano envuelto en papel aluminio. Notó las ojeras y me preguntó si me sentía mal. Quise restarle importancia, pero en lugar de eso, me dejé hablar. Le conté sobre los cargos en mi cuenta y cómo las vitaminas no me hacían sentir mejor. Apretó los labios. Su silencio era más pesado que las palabras. Finalmente dijo: «Cariño, tienes que tener cuidado. A veces nuestros hijos olvidan que también somos personas. Creen que solo somos peldaños». Sus palabras dolieron, pero sonaron verdaderas. Esa tarde puse una de las pastillas en una servilleta y la doblé con cuidado. La guardé en mi bolso. El plan aún no estaba claro, pero sabía que la llevaría así a algún sitio. Quizá a la farmacia, quizá al médico. Necesitaba así que a alguien que me dijera exactamente qué estaba ingiriendo. Cuando mi hijo pasó por casa más tarde esa semana, su actitud era diferente. No se demoró. Fue directo al armario a revisar las botellas. «Estás al día, ¿verdad?» «Sí», repetí, forzando una sonrisa. Me miró más tiempo del habitual y luego dijo algo que me dio escalofríos. «Bien, porque parar ahora arruinaría el progreso». Progreso. La palabra resonó en mi cabeza mucho después de que se fuera. ¿Qué progreso? Había perdido energía, había bajado de peso, y me temblaban las manos al intentar enhebrar una aguja. Si esto era progreso, no lo quería. Pensé en confrontarlo en ese momento, pero el miedo a lo que eso pudiera provocar, a qué puente podría quemar, me detuvo. He visto familias separadas por menos, y no estaba lista para afrontar la realidad de perder a mi hijo. En cambio, hice lo de siempre. Recopilé información discretamente. Anoté los nombres de las empresas que aparecían en mi extracto bancario. Rodeé las cantidades con un círculo. Guardé la pastilla en un lugar seguro de mi bolso. Cada detalle se convirtió en una pieza del rompecabezas que estaba decidido a resolver. Con el paso de los días, noté algo más. Había dejado de preguntarme por nada que no tuviera que ver con las pastillas o mis finanzas. Nada de preguntas sobre mi jardín, mi club de lectura o incluso el tiempo. Solo transacciones y dosis. Era como si el hijo que crié hubiera desaparecido, dejando atrás a un hombre que solo me veía como un proyecto. O peor aún, como una inversión. Fue durante una de esas llamadas que finalmente lo puse a prueba. Le dije que me sentía peor, que las pastillas me daban náuseas. Por un momento, esperé preocupación. Quizás me diría que parara o que fuera al médico, pero su respuesta fue cortante e impaciente. «Tienes que seguir adelante, mamá. No pares ahora». Ese fue en mí el momento en que el último vestigio de negación desapareció. Colgué el teléfono y me quedé en silencio, mirando la cocina vacía. Mi hogar, antes lleno de calidez y risas, ahora parecía una sala de espera, donde me controlaban. No me amaban. Pensé en lo que dijo la señora Wallace, que a veces nuestros hijos olvidan que somos personas. Tenía razón. Darme cuenta me dolió, pero también me aclaró algo. Por primera vez, vi sus acciones no como errores ni descuidos, sino como decisiones. Decisiones que priorizaban el control sobre la compasión. Esa noche, saqué una libreta y lo anoté todo. Cada llamada, cada cargo, cada detalle de las pastillas. Aún no estaba segura de a quién se lo enseñaría, pero una cosa sí sabía. No me quedaría callada para siempre. Y por primera vez en semanas,
Sentí una extraña calma en el pecho, porque ya no solo reaccionaba, me estaba preparando. La semana después de empezar a escribirlo todo, supe que era hora de actuar. Guardar silencio le había dado control, pero llevar un registro me dio fuerza. No estaba lista para confrontarlo directamente. Todavía no, pero sí para comprobar la verdad de una manera más segura. Así que saqué la servilleta doblada de mi bolso, la que contenía la pastilla, y entré en la farmacia del centro. El aire olía ligeramente a antiséptico y café, una combinación que siempre me recordaba a las salas de espera y a las madrugadas. Me acerqué al mostrador lentamente, como si mi petición pudiera parecer una tontería al instante. La farmacéutica, una mujer más joven que mi hijo, me dedicó una sonrisa paciente. Le acerqué la servilleta. ¿Podría decirme qué es esto? Mi hijo dice que solo son vitaminas. Miró la pastilla y luego a mí. Su expresión cambió, no con crueldad, sino con cautela. No puedo probarla aquí, dijo. Pero por la forma y la impresión, parece un suplemento de alta dosis. Algo fuerte. No es precisamente peligroso, pero tampoco es para uso prolongado. Su tono era cuidadoso, pero sus ojos decían suficiente. Al salir de la farmacia sentí una mezcla de alivio y temor. Alivio de no estar imaginando los cambios en mi cuerpo. Temor porque esto significaba que mi hijo lo sabía. Había decidido darme algo que no era adecuado para mí. Esa noche, cuando volvió a llamar, no mentí. No me siento bien, le dije. Fui a la farmacia. Dijeron que estas no son vitaminas. Hubo un silencio en la línea, luego una exhalación brusca. Mamá, no tienes por qué andar preguntando a desconocidos. Simplemente llévalos. Confía en mí. Sus palabras me impactaron más de lo esperado. Créeme. 2 palabras sobre las que había construido toda mi maternidad, que ahora sonaban a orden en lugar de consuelo. No discutí. Solo escuché, archivando su impaciencia, como otra prueba en mi cuaderno. A la mañana siguiente, la señora Wallace volvió a visitarme. Le conté lo de la visita hacia la farmacia, y ella negó lentamente con la cabeza. «Has hecho lo correcto», dijo. «Pero ahora debes pensar bien en lo que viene después. No puedes seguir dejándolo que lo gestione todo». Su advertencia permaneció conmigo todo el día. Así que hice algo que no había hecho en años. Fui al banco en persona. El cajero, un hombre amable con el pelo canoso, me ayudó a sacar los extractos. Resaltaban una tras otra las compras, cada una relacionada con empresas de suplementos. Le pregunté cuánto tiempo llevaba así. Revisó los registros y me miró con una compasión que me revolvió el estómago. «Casi 6 meses», dijo. 6 meses. Medio año de mi dinero escapándose bajo la apariencia de cuidados. Al volver a casa, dejé los papeles sobre la mesa de la cocina y los miré hasta que los números se desdibujaron. Recordé cada turno que trabajé para ahorrar para la jubilación, cada pequeño detalle que recorté para no ser una carga para nadie. Y ahora, aquí estaba, tratada como una carga, despojada de la independencia por la que luché. Pero, a medida que el peso de todo esto me oprimía, algo más surgió en mí. Una firmeza que no había sentido en años. Mi hijo podría haber socavado mi confianza, pero no me lo había quitado todo. Aún conservaba mi testamento, mis registros y mi determinación. Esa noche, cuando volvió a llamar, escuché más de lo que hablé. Estaba distraído, hablando rápido, casi nervioso, sobre la llegada de nuevas botellas. Podía oír el ruido de las teclas de fondo, como si estuviera escribiendo mientras hablaba. Entonces lo comprendí. No se trataba de mi salud en absoluto. Para él, esto era un negocio, una transacción. Colgué y me quedé en silencio. La casa crujió suavemente,
el sonido de la madera vieja al asentarse, y pensé en cuántos años había vivido aquí solo. Había construido una vida de pequeñas rutinas, trabajo honesto y alegrías modestas, y me condenarían si dejaba que alguien, hijo o no, borrara eso con un frasco de pastillas. A la mañana siguiente llamé al médico. Pedí cita y les dije que quería un chequeo completo, incluyendo análisis de sangre. Me temblaba un poco la voz al hablar, pero por dentro sentí que recuperaba el control. Cuando llegó el día, llevaba una de las pastillas conmigo. El médico la examinó, frunció el ceño y luego me explicó que, si bien no era veneno, era un estimulante. Tomada a diario, podría agotar mi cuerpo en lugar de fortalecerlo. Mientras hablaba, pensé en todas las noches que me había sentido demasiado agotada para leer, demasiado inquieta para dormir. No había sido solo la edad, había sido esto. De camino a casa, apreté el volante con más fuerza que de costumbre. Las carreteras de Carolina se difuminaban en tonos verdes y grises. Mi ira crecía con cada kilómetro, no solo con él, sino conmigo misma. Por callarme, por esperar que el amor hiciera creíbles las excusas. Esa noche, abrí nuevamente mi cuaderno y escribí con letras grandes a lo largo de la página. Él me está usando. No se trataba solo de dinero, se trataba de poder, y por primera vez lo admití plenamente. La decisión que tomé a continuación fue silenciosa, pero lo cambió todo. No lo confrontaría con ira. Todavía no. Esperaría. Observaría. Construiría mi caso. Porque si él pensaba que yo era débil, entonces tal vez ese fue el error que al final le costaría caro. Los días posteriores a mi visita al médico fueron diferentes. Fue como si se hubiera descorrido una cortina y por fin pudiera ver lo que tenía delante. El diagnóstico no fue drástico. Ningún peligro mortal ni crisis inmediata. Pero confirmó lo que mis instintos me habían estado gritando durante semanas. Las pastillas no me ayudaban. Me estaban agotando. No le conté a mi hijo sobre la cita. Fue una decisión deliberada. Durante años le había brindado la cortesía de la honestidad, incluso cuando me dolía. Esta vez quería el poder del silencio. El silencio significaba control. Significaba que podía pensar sin interferencias. El primer pequeño acto de desafío llegó silenciosamente. Dejé de tomar las pastillas. Cada mañana, en lugar de tragármelas, las echaba en un pequeño frasco escondido en el fondo de mi despensa. El tintineo de cada pastilla al chocar con el vaso se sentía como una victoria personal. Día a día, el frasco se llenaba, y con él, mi determinación. Él seguía llamando y seguía haciendo la misma pregunta. ¿Los tomaste hoy? Sí, respondía con voz firme. La mentira me salía de la boca con más facilidad de lo que esperaba. Antes odiaba mentir, pero ahora lo sentía necesario. Un escudo entre su control y mi libertad. En una semana noté pequeños cambios. Mis manos ya no temblaban tanto. Recuperé el apetito. Podía ir al buzón sin sentir que tenía sacos de arena atados a los tobillos. No fue una recuperación milagrosa, pero fue suficiente para recordarme que mi cuerpo me pertenecía, no a su plan. La señora Wallace también lo notó. Cuando pasó con sus historias habituales sobre sus nietos, hizo una pausa a media frase y dijo: «¿Te ves más fuerte? ¿Cambiaste algo?» Sonreí levemente. Detuve algo. Ella no presionó, pero vi la comprensión en sus ojos. El cuaderno en la mesa de mi cocina se hacía más grueso cada día. Añadía notas de mi visita al médico, datos de la farmacia y copias de mis extractos bancarios. Cada página era la prueba de que no me lo imaginaba, de que no había empezado a sospechar simplemente por soledad o miedo. Aún así, lo más difícil no fue reunir pruebas.
fue contener las ganas de confrontarlo. Cada vez que me hablaba con condescendencia por teléfono, cada vez que desestimaba mis preguntas con respuestas cortantes, se me encogía el pecho con la necesidad de gritar la verdad. Pero me obligué a esperar. El momento era crucial. Una noche pasó sin avisar. Estaba sentada en la sala leyendo cuando llamaron a la puerta. El corazón me latía con fuerza, pero dejé el libro a un lado con calma. Entró con otra bolsa de botellas. «Mamá, te estás quedando sin», dijo dirigiéndose directamente al armario. Lo observé colocar las botellas nuevas cuidadosamente en el estante, alineándolas como trofeos. No se dio cuenta de que faltaban las viejas. No me preguntó cómo me sentía. Simplemente siguió hablando de mantener la rutina y cumplir con el horario. Me senté en silencio, observándolo. Su rostro parecía más viejo de lo que recordaba, con arrugas de preocupación en la frente. Pero la agudeza de su mirada, su cálculo, fue lo que más me impactó. No era una negligencia distraída, era intencional. ¿Alguna vez te preguntas?, pregunté de repente, ¿si estos están haciendo lo que dices que hacen? Se quedó paralizado una fracción de segundo. Luego se giró, forzando una sonrisa. «Por supuesto. Créeme, mamá, no te daría nada que no fuera bueno para ti». Las palabras parecían ensayadas. Asentí, fingiendo aceptarlas, mientras mi determinación se endurecía por dentro. Después de que se fue, me senté sola en el silencio de la casa. Las botellas brillaban bajo la luz de la cocina, con sus etiquetas llamativas y brillantes. Las miré hasta que se me nubló la vista. Luego me levanté y las empujé al fondo del armario. Fuera de la vista, fuera del alcance. Esa noche no pude dormir. Caminé descalza por la casa, con el suelo de madera fresco bajo mis pies. Me detuve junto a la ventana, contemplando la oscura noche de Carolina. Las cigarras zumbaban, el viento soplaba entre los pinos, y pensé en los años que había pasado, intentando ser una buena madre. Todos los compromisos, todos los sacrificios. Entonces me di cuenta de algo. Ser una buena madre no significaba callar mientras tu hijo se aprovechaba de ti. No significaba dejar que te menospreciaran con la excusa de cuidarte. Significaba enseñarles, incluso en la edad adulta, que el respeto no era opcional. A la mañana siguiente, empecé a redactar una carta. No para él, sino para mí. Una carta de intenciones, describiendo lo que haría si las cosas no cambiaban. No se trataba de venganza. Se trataba de límites. Escribí que hablaría con un abogado si era necesario, que modificaría mis cuentas, que recuperaría el control poco a poco. Escribir esas palabras me tranquilizó. Fue una declaración, aunque nadie más la viera todavía. Más tarde esa semana, la señora Wallace me invitó a la iglesia con ella. Hacía años que no iba, pero acepté. Sentada en la banca, escuchando los himnos, sentí algo que no había sentido en meses: comunidad. No estaba tan sola como él quería que me sintiera. Había gente que me veía como algo más que una mujer frágil, con un frasco de pastillas. Al volver a casa esa tarde, guardé la carta en mi cuaderno. Mi hijo no había llamado ese día, y el silencio me dio tiempo para respirar. Pero sabía que el silencio no duraría para siempre. Él volvería a llamar. Volvería. Y cuando lo hiciera, estaría lista, no solo con palabras, sino con pruebas, con fuerza, con la tranquila certeza de que ya no me tenía en sus garras. La carta que escribí se quedó en mi cuaderno como una promesa secreta, y el frasco de píldoras ocultas pesaba más cada día. Mi silenciosa rebeldía me había tranquilizado, pero sabía que no podía evitarlo para siempre. Tarde o temprano, la verdad tendría que salir a la luz,
ya fuera Shiva a través de mis palabras o de lo que él veía en mis ojos. La llamada llegó un jueves por la noche. Su voz era más aguda de lo habitual, apresurada. «Mamá, iré este fin de semana. Tenemos que revisar tus facturas. Hay algunas cosas que necesitan ajustes». Acepté, con un tono neutral. Al colgar me quedé en el silencio de mi sala pensando en qué significaba adaptarse. Adaptarme ya me había costado meses de gastos. Adaptarme ya me había costado la salud. Esta vez no sería yo quien cediera. En los días previos a su visita, me preparé en silencio. Hice copias de mis extractos bancarios y los guardé en una carpeta. Guardé el frasco de pastillas en una caja de zapatos y la deslicé debajo de mi cama. Y ensayé. No un discurso, sino una mentalidad. No dejaría que él dictara la conversación. Cuando llegó el sábado, apareció con la misma energía de siempre. Me besó suavemente en la mejilla, pero sus ojos se dirigieron hacia la cocina casi de inmediato. «¿Dónde están las botellas?», preguntó. «En el armario», dije con calma. Los sacó, los alineó y frunció el ceño. «Estás revisando esto más despacio de lo que deberías. ¿Me das abasto?». Me obligué a sostener su mirada. «Sí». Parecía poco convencido, pero no insistió más. En cambio, extendió papeles sobre la mesa. Documentos que no había visto antes. Solicitudes de transferencias automáticas y ajustes de cuenta. «Esto simplificará las cosas», dijo con tono serio. «Tendrás menos preocupaciones». La naturalidad con la que lo dijo me revolvió el estómago, como si mi independencia no fuera más que un lío que limpiar. Miré los papeles y luego a él. «No voy a firmar nada hoy». Levantó la cabeza de golpe y entrecerró los ojos. «¿Por qué no?». «Porque necesito tiempo», dije. «Y porque he estado revisando mis cuentas. Hay cargos que no autoricé». El silencio entre nosotros se hizo más denso. Por un momento pensé que lo negaría, que se reiría. Pero en cambio, suspiró, como si yo fuera una niña que se niega a comer verduras. «Mamá, estás imaginando cosas otra vez. Por eso tengo que encargarme de esto. Ya no puedes controlar esto». Sus palabras me dolieron, no porque fueran ciertas, sino porque pretendían herir. Me senté más erguido, presionando las palmas de las manos contra la mesa. «He llevado la cuenta toda mi vida», dije con serenidad. «Te crié con un sueldo de bibliotecaria. Gestioné cada factura, cada recargo por atraso, cada sacrificio. No me digas que no sé llevar la cuenta». Por primera vez, parecía inquieto. Se removió en la silla, tamborileando con los dedos sobre los papeles. «Solo intento ayudar», murmuró. «Entonces escucha», dije en voz baja. «Deja de comprar estas pastillas. Deja de cargarme el dinero. Si quieres ayudarme, respétame». La tensión en la habitación era intensa. Abrió la boca como para discutir, pero le sostuve la mirada fija. El niño que crié habría visto la firmeza en mi mirada y se habría echado atrás. El hombre en el que se había convertido solo veía la resistencia como un obstáculo. «De acuerdo», dijo tras una larga pausa, guardando los papeles en su bolso. «Hablaremos de esto más tarde». Después de que se fue, me quedé sentado a la mesa un buen rato, con las manos ligeramente temblorosas. No fue una victoria completa. No había admitido nada. No había prometido parar. Pero lo había dicho en voz alta. Había puesto un límite. Y eso importaba. Esa noche, la señora Wallace pasó por mi casa, como si percibiera que necesitaba compañía. Le conté lo sucedido y me apretó la mano. «Has empezado, y eso es lo más difícil. Ahora sabe que no estás ciega». Su consuelo me tranquilizó, pero la inquietud persistía. Conocía ya a mi hijo. No cedería el control fácilmente. Los días siguientes me dieron la razón.
Sus llamadas se hicieron más frecuentes, su tono más insistente. Hablaba menos como un hijo y más como un gerente que revisa si un empleado. ¿Los tomaste hoy? ¿Revisaste los formularios? ¿Cuándo los firmarás? Cada vez respondía con calma pero vagamente. Y cada vez anotaba lo que decía en mi cuaderno. Ya no solo llevaba registros, estaba construyendo un caso. Pero lo que más me sorprendió fue lo diferente que empecé a sentir por dentro. No solo más fuerte físicamente, sino también más firme emocionalmente. Durante semanas me había dejado guiar por el miedo. Ahora, con cada pastilla que me negabas a tragar, con cada acusación que anotaba, sentía que ese miedo se disipaba. En su lugar, crecía algo más firme, determinación, incluso desafío. Una noche, después de su tercera llamada del día, colgué el teléfono y miré alrededor de mi tranquila cocina. El sol se ponía afuera, proyectando largas rayas naranjas en el suelo. Me di cuenta de que ya no esperaba a que cambiara. Estaba esperando a que yo actuara. La verdad era simple. Me había subestimado. Pensó que me desvanecería en silencio, que la edad había embotado mis instintos, que la soledad me había vuelto dócil. Se equivocó, porque por muchas botellas que alineara en mis estantes, por muchos papeles que intentara pasarme, yo seguía siendo la mujer que había construido una vida con restos y la había logrado. Seguía siendo la madre que había resistido años de lucha y se había negado a derrumbarse. Y si quería probar hasta dónde llegaría para proteger esa vida, entonces tal vez era hora de que aprendiera cuánta fuerza todavía tenía. El cambio de la resistencia silenciosa a la acción decisiva no ocurrió de un momento a otro. Fue gradual, como pintura descascarada, dejando cada día al descubierto lo que siempre había estado ahí debajo. Mi hijo creía que aún tenía las riendas, pero en mi interior sabía que ya me había librado de su control. El punto de quiebre llegó cuando llegó otro paquete a mi porche. Reconocí la dirección del remitente al instante, una de las empresas que había marcado en mi cuaderno. Durante semanas había ignorado estas entregas, dejando que las cajas se amontonaran en un rincón de mi despensa. Pero esta vez no lo escondí. Llevé la caja directamente a la basura de afuera. Tirarlo no se trataba solo de las pastillas. Se trataba de decidir no cargar más con el peso de sus planes. El sonido de la tapa al cerrarse resonó en mí con más fuerza que su voz. Esa misma noche me llamó. Su voz denotaba irritación, incluso antes de que yo dijera una palabra. «Mamá, ¿llegó hoy el paquete?» «Sí», respondí. «Bien, asegúrate de guardarlo. Luego te explicaré cómo ajustar la dosis». Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara. «No lo necesito», dije finalmente. La línea se quedó en silencio. Entonces llegó su respuesta cortante. «¿Cómo que no lo necesitas?» «Ya terminé. Se acabaron las pastillas. Se acabaron los cargos». Su tono se volvió frío. «No entiendes lo que haces. Lo arruinarás todo». Pero sí lo entendí. Esa era la diferencia ahora. Entendí que su preocupación no era mi salud, sino el control, el dinero, mantenerme lo suficientemente pequeña como para poder manejarla. «Estaré bien», dije con firmeza. «Y de ahora en adelante me encargaré de mis propias cuentas». El silencio que siguió fue más denso que cualquier palabra. Entonces murmuró: «Te arrepentirás de esto», antes de colgar. Me senté con el teléfono en el regazo, mirando la pantalla oscurecida. Sus palabras quizá me hubieran desconcertado antes, pero ahora solo confirmaban lo que ya sabía. No me estaba protegiendo. Estaba protegiendo su control sobre mí. Al día siguiente, cumplí mi promesa. Volví al banco, cerré los pagos automáticos que había configurado
y le pedí al cajero que activara una alerta en mi cuenta por cargos inusuales. Salí con un fajo de estados de cuenta nuevos bajo el brazo. Cada página era un recordatorio más de que mi independencia estaba a mi alcance. Cuando la señora Wallace vino más tarde, le enseñé la carpeta. Me miró con un orgullo silencioso. «Has hecho lo que a la mayoría de la gente le da miedo hacer», dijo. «Has recuperado tu vida». Pero incluso con esos pasos, sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Mi hijo no se desvanecería en un segundo plano. Volvería, y cuando lo hiciera, necesitaría algo más que una resistencia silenciosa. Necesitaría estar lista para enfrentarlo directamente. Esa oportunidad llegó antes de lo esperado. El domingo por la tarde, oí su coche entrar en la entrada. Entró sin llamar, como siempre, con otra bolsa de botellas. «Tenemos que hablar», dijo rotundamente, dejando la bolsa sobre la mesa. «Estoy de acuerdo», respondí. Arqueó una ceja, sorprendido por la firmeza de mi tono. «Entonces di lo que tengas que decir». Respiré hondo y deslicé la carpeta sobre la mesa. Dentro estaban los extractos bancarios, las notas del médico y las páginas de mi cuaderno. Esto es lo que he estado anotando. Cada cargo, cada pastilla, cada palabra que has dicho. Abrió la carpeta, hojeándola rápidamente, apretando la mandíbula con cada página. «Actuaste a mis espaldas», murmuró. «No», dije en voz baja. «Me defendí. Hay una diferencia». Su rostro se enrojeció. «No sabes lo que haces. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario». Me incliné hacia adelante con voz firme. «Me lo pusiste difícil el día que dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como una cuenta que gestionar. No soy tu proyecto. No soy tu sueldo. Soy tu madre. Y no me dejaré controlar». El aire entre nosotros era cortante, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. No habló de inmediato. Sus manos aferraban la carpeta, con los nudillos blancos. Finalmente, me lo devolvió. «Si así te sientes, bien. Ocúpate tú mismo». Su voz era amarga, pero debajo de ella percibí algo más. Miedo. No a mí, sino a perder lo que había construido a mi alrededor. Salió hecho una furia unos minutos después. El portazo hizo vibrar las ventanas. Me quedé allí sentado en silencio, con la carpeta aún abierta. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de la liberación de todo lo que había estado cargando. Por primera vez en meses, me sentí yo mismo de nuevo. Esa noche, volví a colocar la carpeta en el estante, junto al frasco de pastillas que había guardado. Prueba de lo que había soportado y de lo lejos que había llegado. Y mientras estaba sentada junto a la ventana, viendo cómo el sol se ponía tras los pinos de Carolina, me di cuenta de algo simple pero poderoso. Pensaba que las vitaminas me harían más joven, pero la verdad era que defenderme me había hecho más fuerte. La semana después de nuestra confrontación, la casa se sentía diferente. El silencio ya no era pesado, era constante. No esperaba su llamada ni me preparaba para sus visitas. Por primera vez en meses, pude despertar sin el peso de las exigencias de otra persona que condicionaba mi día. Claro, sabía que no había terminado. Un hombre que se había esforzado tanto por controlarme no se marcharía sin al menos un intento más. Y tenía razón. 3 días después, volvió a llamar. «Mamá», dijo con voz tensa pero mesurada. «No quise molestarte. Vamos a empezar de nuevo. Olvídate del papeleo. Olvídate del dinero. Solo quiero que sigas con la rutina. Eso es todo». Las palabras eran suaves, pero había aprendido así a escuchar lo que se escondía debajo. No me soltaba. Intentaba un ángulo diferente. «He dejado las pastillas», dije con firmeza. «Y no pienso volver atrás». Suspiró largo y prolongado.
Estás cometiendo un error. No, dije. Estoy corrigiendo una. Hubo una pausa y luego lo intentó de nuevo. Al menos déjame ayudarte con tus finanzas. Ya no tienes que preocuparte por todo eso. Ese fue el momento en que supe que no había aprendido. Todavía creía que era lo suficientemente frágil como para devolverlo todo si me hablaba con la suficiente delicadeza. Pero yo no era la misma mujer a la que había estado tratando durante meses. Ya hablé con el banco, dije. He cerrado las cuentas a las que tenías acceso. De ahora en adelante, me encargaré de todo yo mismo. Su tono se endureció. No tenías por qué hacerlo. Sí, respondí. Y tendrás que vivir con ello. Por primera vez, no tenía una respuesta rápida. Murmuró algo en voz baja y colgó. La firmeza del clic de esa llamada me dijo más que cualquier palabra. No lloré. No temblé. Simplemente me senté en mi mesa, con mi carpeta a mi lado, y sentí el ritmo constante de mi corazón. En los días siguientes, me aferré a la vida que casi había perdido. Volví al club de lectura, donde las mujeres notaron que parecía más despierta, más presente. Trabajé en mi huerto, quitando malas hierbas y plantando tomates tardíos. Cada pequeño gesto era un recordatorio de la fuerza que aún me quedaba. La señora Wallace seguía viniendo a visitarme, y su compañía me tranquilizaba. Una tarde, mientras tomábamos té en el porche, me dijo: «¿Sabes? Le has dado más oportunidades de las que la mayoría le daría. Pero a veces, dejarse llevar es la única manera de seguir adelante». Sus palabras me acompañaron. Había pasado gran parte de mi vida intentando aferrarme a mi hijo, a mi rol de madre, a la esperanza de que el amor superara la codicia. Pero soltar no era lo mismo que rendirse. Era elegirme a mí misma, incluso si eso significaba elegir la distancia. Cuando volvió a pasar por casa ya estaba lista. Esta vez tocó, lo que ya me indicaba que sabía que algo había cambiado. Abrí la puerta, pero no me hice a un lado. «Necesitamos hablar», dijo. «No», respondí con calma. «Ya he dicho todo lo que tenía que decir. No hay nada más que discutir a menos que estés dispuesto a respetarme». Apretó la mandíbula. «¿Así que eso es todo?» «Ya está», dije. «Ya no seré tu proyecto». Por un largo momento se quedó allí parado, mirándome fijamente. Luego se dio la vuelta y regresó a su coche. Lo vi alejarse, no con ira, sino con una extraña paz. Porque esta vez no temía que volviera y me destrozara. El frasco de pastillas guardadas permaneció debajo de mi cama, y la carpeta de registros permaneció en mi estante. No porque ya las necesitara, sino porque eran recordatorios. Prueba de que había visto con claridad, actuado con firmeza, y me había recuperado. La vida después de eso no fue dramática. Fue normal, en el mejor sentido. Mañanas con café en el porche, tardes en el jardín, noches con libros y el canto de las cigarras por la ventana. Normal, pero completamente mía. A veces pensaba en él, en si cambiaría, en si alguna vez encontraríamos un vínculo más sano. Pero esos pensamientos ya no me ahogaban. Iban y venían, como nubes pasajeras, mientras yo permanecía arraigada en la certeza de haber elegido la dignidad por encima del silencio. Entonces me di cuenta de que la justicia poética no siempre es ruidosa. No siempre se trata de triunfo público, ni de venganza dramática. A veces es tan simple como recuperar tu voz después de que alguien intentó silenciarla. A veces es elegir vivir bajo tus propios términos cuando alguien más intentó reducirte. Esa fue mi justicia. Y fue suficiente. Si mi viaje para recuperar la dignidad te conmovió, querrás ver lo que le sucedió a otra mujer que sufrió una traición dentro de su propia familia. Su decisión impactó a todos y podría cambiar tu perspectiva sobre la resiliencia. No te la pierdas,
Sigue viendo la siguiente historia.